Bien, ahora nos toca hablar de la inversión de dependencias. Eh, Al igual que en el Index Controller hicimos, hemos realizado una inversión de dependencias en lo que respecta al repositorio. ¿Vale? Es decir, hemos creado un interface, implementamos dentro del controller, inyectamos ese interface y utilizamos esa abstracción para realizar la invocación de los métodos del interface que deben implementar cada uno de las implementaciones del repositorio. Y bueno, básicamente, como vemos aquí en el constructor, está la inyección del user info interface, que es como se llama, y ya sabéis que esto viene inyectado directamente desde la invocación que se hace al controller en el fichero user info PHP, o sea, la vista, que es quien se ocupa de inyectarle la implementación de esa interface que queremos usar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos al interface. Aquí está el interface, user info interface. Básicamente, user info interface crea cuatro métodos. Uno que es muy parecido, vamos, es idéntico al método que había en Index Controller, el de getDatabaseConnection, que es el mismo. Y bueno, esto con cierta perspectiva se podía haber implementado en un interface aparte y luego haberse heredado. O sea que se podría haber hecho así. Y de hecho con perspectiva se debería haber hecho así, ¿vale? Pero bueno, en cierta forma, por no realizar una modificación del index controller, por no afectarle, no lo he hecho, ¿vale? Pero se puede estudiar la posibilidad. El siguiente método es el de actualizar la información del usuario, ¿no? Es decir, cuando aquí en el formulario le damos al botón grabar datos, ¿vale? Pues se supone que hemos hecho alguna modificación para darle a grabar datos, si no, no tiene sentido. Pero cuando le damos a grabar datos, esa actualización de esta información pues se implementa con update user info. Para actualizar este user info se requiere previamente obtener el user info anterior que había, ¿vale? En base de datos. Y para ello, y no solo para ello, ¿vale? Simplemente hemos creado se crea este método para obtener el user info. Y para cualquier otro requerimiento que se necesite. Y por último, hay un get user info DTO, que es un método que está previsto para construir desde la base de datos este user info DTO. Suena un poco raro crear un DTO desde la base de datos, pero no es tal, no es tan raro. Es decir, al fin y al cabo un DTO es un Data Transfer Object, o sea, es un objeto que transfiere información, ¿vale? Este User Info DTO se construye mediante una join a partir de dos tablas, ¿vale? O sea, se hace una join de dos tablas. Entonces, es crear un model, pues no le hace perder un cierto sentido lógico, porque un model de una join no tendría sentido, ya que los models en realidad, aunque sea a concepto básico, lo que hacen es reflejar una tabla, ¿no?, de la base de datos. Entonces, en este caso es un DTO lo que se utiliza y es lo que se construye.
Entonces, si vamos al repositorio, hemos creado una clase UserInfoRepository que implementa nuestro interface y, como veis, tiene las 4 clases públicas que se nos pide implementar, ¿vale? Entonces, estas clases públicas luego, pues por dentro tienen un número de métodos que luego veremos y bueno, pues básicamente aquí está la implementación, ¿vale? Las 4 clases públicas y a partir de entonces, por abajo, un montón de métodos privados. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Pero bueno, esto, como veis, es la manera de implementar la inversión de dependencias igual que lo hicimos en el otro caso, y bueno, pues funciona igual y tiene, digamos, la misma construcción.